Hola, soy Alfonso, entrenador de box errante, y hoy vengo por un nuevo capítulo de Analizando Hajime no Ippo, nuestra serie para Instagram TV y también para YouTube. Hoy nos acompaña nuestro cinturón, nuestro primer cinturón que vamos a inaugurar en nuestra velada, donde nuestros boxeadores y boxeadoras van a pasar de el nivel básico al nivel intermedio, así que más adelante, para cuando vaya a ser, nos apoyan también, nos pueden venir a ver, pueden venir a ver a los chicos y a las chicas, porque se van a estar esforzando en una pequeña demostración donde van a estar mostrando lo que han aprendido. Ahora vamos con el capítulo. En este capítulo, el round número 4, que se titula Boxeo de Sombra, inicia, ¿cierto?, en minuto número 2, después del opening, y lo primero interesante es cuando mencionan sobre el orden del entrenamiento que tiene que tener una persona, y ahí le están hablando a Ippo porque lo quieren llevar a entrenar, ¿cierto? Dos boxeadores que son más avanzados. Esto es en el minuto 4. Bueno, ahí ocurren varias cosas, ¿cierto? Y luego resulta que es el entrenador, el dueño del gimnasio, quien va a entrenar a Ippo, y para el minuto 6 parte primero con una revisión física, ver en qué condiciones está su boxeador, ¿cierto? Que está aprendiendo, que está iniciando en su primer día oficial en el gimnasio, para poder entrenar. Y el primer entrenamiento que hace con Ippo es un entrenamiento de manopleo en el minuto 7, donde empieza a enseñarle la combinación básica que ya habíamos visto antes y la había enseñado a Takamura Ippo el capítulo anterior en el sparring, que es la combinación básica de dos golpes rectos, el 1-2. Y después de eso ya van a entrar nuevas cosas. Antes de eso sí, quiero que aprendamos que el manopleo no es algo tan simple ni que se va a hacer tan rápido, y que lo tiene que hacer alguien que sepa usar las manoplas, porque si no se usa bien te puede dañar, y también hay que entender que ese instrumento es para algunas cosas específicas, que no está hecho para golpes de poder y que principalmente está hecho para poder buscar un ángulo. De hecho, es lo que mencionan los otros boxeadores que están mirando a Ippo entrenar con Kamogawa, que es el entrenador, ¿cierto? Ahí mencionan, ¿cierto?, qué es lo importante y cuál es la gracia que tiene Kamogawa como entrenador experimentado en poner los distintos ángulos en las manoplas para poder lanzar o para que el boxeador lance los golpes donde corresponden. Están equivocados. El experto aquí es el viejo. Su técnica de entrenamiento es la mejor, ¿recuerdan? Ah, sí, claro, es excelente en coordinación y velocidad. Y al sentirse confiado, su ritmo mejora. Ahora lo entiendo todo. Sí, y golpea muy fuerte. Sí, y si lo hace en el lugar correcto, puede llegar a causar daño. Está haciendo que adquiera el ángulo correcto para noquear con un solo golpe. ¡Eso! A eso yo le digo la magia de Kamogawa. Además de eso, mencionar que hay dos tipos de manopleo. Les invito a ver más adelante nuevo contenido que podamos ir lanzando, si a ustedes les parece también, para poder ir enseñando cómo usar manoplas y otras técnicas más allá de solo la serie. Y estos dos tipos de manopleos son manopleos de velocidad y manopleos técnicos. Principalmente uno está pensado en poder, obviamente como dice su nombre, lanzar golpes más rápido, y otro en poder marcar los golpes en la posición más correcta. Luego, llegando al minuto 10, casi en el minuto 10, le comentan a Ippo que tiene que evitar tirar golpes muy anunciados, que tiene golpes fuertes, ¿cierto?, pero que los anuncia demasiado. Entonces es difícil que un golpe con tanto torque de diferencia, ¿cierto?, con tanto giro, vaya a conectar, porque tu contrincante va a saber que viene el golpe. Después de eso, a los segundos después, le mencionan algo súper importante que hay que tomar en cuenta en una pelea, una máxima por así decirlo. Primero hay que dominar la defensa, y después de dominar la defensa, la pelea se decide por un buen golpe. Entonces hay que entender también que antes de poder lanzar bien un golpe hay que tener una defensa lo suficientemente férrea para que no te vaya a llegar a ti un golpe que te vaya a dañar. Pon atención, muchacho, esto es serio. La razón por la que no pudiste conectar un golpe durante el entrenamiento es porque anuncias los golpes que vas a dar.
He podido ver que tienes la suficiente energía para dar golpes continuos y muy fuertes. Una vez que aprendas a golpear en varias direcciones, nadie podrá detenerte, ni siquiera Miyata. Cuando logres dominar tu defensa, la pelea se decidirá por un golpe contundente. Entonces tú tendrás el control. Sí, señor. Siguen el entrenamiento con el dueño del gimnasio Hippo. Y en el minuto 12:30 aproximadamente le enseñan un nuevo golpe. Un golpe curvo ascendente, el uppercut. Este golpe es de los 8 golpes básicos, es el más complicado. De todos los golpes curvos es el más difícil de asestar. Pero por ahí pasan algunas cosas que son propias de que sea una serie, ¿cierto? Que hablan de que Hippo tiene una alineación perfecta al momento de lanzar el golpe, desde el tobillo, desde el pie, ¿cierto? Hasta la mano. Y eso se ve en muy pocas personas que suceda de manera natural. Una pegada que es privilegiada. Normalmente la mayoría de las personas podemos llegar a esa alineación, pero a través de mucho entrenamiento. Es lo más normal y es como se trabaja. Entonces aquí como parte de un shonen, de una serie, ¿cierto? Donde el personaje principal es el que las puede hacer todas normalmente, es un superdotado. Aún así, el entrenador de gimnasio le dice que va a dominar esta técnica de uppercut en 3 meses. O sea, independiente de que tiene una alineación del golpe espectacular, tiene que al menos entrenarlo específicamente esa técnica durante 3 meses a diario en el gimnasio para poder dominarla de manera mínima para que pueda usarse. Después le dan una nueva explicación que, como en la segunda parte, ¿cierto?, del capítulo, que es la que le da el nombre al round, al capítulo en sí, que mandan a Hippo, así bien simplemente, a decir, anda y ve a hacer boxeo de sombra, así no le explican nada, y le dicen, mira, eso es sombra, y ahora chao, me voy. Y ahí el resto del capítulo Hippo empieza a pensar y empieza a mirar al resto y empieza a descubrir qué es el boxeo de sombra. ¿Y qué es el boxeo de sombra entonces? El boxeo de sombra es tan simple y tan complejo como una pelea imaginaria. Es una pelea en la que tú vas a tener un oponente enfrente, ¿cierto? Que te va a lanzar golpes, que se va a mover, y tú tienes que ir usando todas las técnicas que conoces para ir contrarrestando, ir luchando, obviamente, al aire. Por algo se llama sombra, como si estuvieras peleando contigo mismo, con tu propia sombra, siguiendo tu sombra. No hay mucho más que comentar. El resto del capítulo es Hippo sacando sus propias conclusiones, que son propias de la serie, más que aplicables al boxeo. Lo que sí es muy importante es que, aun cuando estamos hablando de un deporte donde se lanzan golpes, esto es parte desde nuestra cabeza, desde el pensar qué voy a lanzar, el cómo va a reaccionar mi oponente o cómo está reaccionando cuando ya estamos en un sparring, cuando estamos en una pelea concreta. Entonces es importante ir sacando tus propias conclusiones, ir aprendiendo, ir viendo cuáles son tus errores para después irlos corrigiendo. Esto es el boxeo de sombra, esto es el round número 4 de Hajime no Ippo. Y yo te invito a que sigas nuestras redes sociales, a que apoyes nuestro contenido. Si hay cosas que te gustan, que no te gustan, que crees que podemos ir mejorando, nos comentes. Y si quieres entrenar con nosotros, no hay ningún problema. Si existen esas posibilidades de que llegues aquí a nuestro territorio, o de que lo podamos hacer de manera online. Así que eso, nos vemos en un próximo capítulo el próximo domingo y saludos.